saludo, amigos de Fuego AM. Dispénseme que estoy con una pequeña afonía, pero bueno, el Señor nos ayudará. Y vamos a empezar, no vamos a perder mucho tiempo porque, verdad, es un tema bastante amplio y muy interesante. Y le preguntamos al pastor Jason Cárdenas en qué parte de las Sagradas Escrituras o de la Biblia se habla sobre los 144.000, pastor. Cuando se busca la referencia en la escritura sobre estos 144.000, tenemos principalmente dos pasajes. Ambos se hallan en el libro del Apocalipsis. Uno de ellos es Apocalipsis capítulo 7, versículos 4 hasta el 8. Y el otro tiene que ver con Apocalipsis capítulo 14, los versículos 1 hasta el 5. Allí textualmente se menciona este grupo bajo esa cifra, 144.000. Entonces, estos dos pasajes son los que nos hablan de los 144.000, ambos en el libro del Apocalipsis. Gracias, pastor. Pastor, esta referencia de los 144.000 no están referenciados en ningún otro libro del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento o algún texto que se pueda, digamos, como tomar como referencia sobre los 144.000, pastor. Como mencionaba hace un momento, que diga textualmente así a este grupo de personas en su conjunto y bajo esa cifra, bajo ese número redondeado siempre, 144.000, los dos pasajes, el del capítulo 7 del Apocalipsis, de los versículos 4 hasta el 8, y el del capítulo 14 del mismo Apocalipsis, del versículo 1 al 5. Entonces, que diga así textualmente 144.000, estos dos. Gracias, pastor Jason. Pastor, según las Sagradas Escrituras, ¿quiénes son los 144.000? Bueno, este ha sido uno de los temas, como casi todo lo de la escatología, bastante controversial. De hecho, de estos pasajes que he citado, donde el libro del Apocalipsis menciona a los 144.000, hay por lo menos tres opiniones. Voy a mencionar cada una de ellas y después voy a mencionar cuál sería la correcta. Está una postura que enseña que son testigos cercanos al Señor Jesucristo, hermanos espirituales de Él, y a quienes se les ha prometido el sacerdocio en el cielo, son los únicos que han nacido de nuevo y que van a estar allí en la presencia del Señor. Esta postura es la que sostienen los mal llamados testigos de Jehová. Testigo de Jehová dice que los 144.000 son un grupo de testigos de Jehová. Solo ellos están llamados para ejercer el sacerdocio en el cielo, solo ellos han nacido de nuevo, incluso a la hora de conmemorar la cena del Señor. Si alguien participa es porque es de los 144.000. Entonces, esta es la primera postura y que desde luego no tiene ninguna base bíblica. Es más una interpretación de ellos como organización. Hay una segunda postura. La segunda postura está algunos que identifican a estos 144.000 mencionando que son simbólicamente los creyentes que van a ser preservados por parte de Dios a través de la obra de Él, por medio de las tribulaciones, angustias, dificultades. Entonces dicen ellos que son un grupo de creyentes que son protegidos de parte de Dios. Esta postura es la que sostienen todos los amilenaristas, es decir, aquellos que enseñan que no hay un milenio y los que mencionan que Israel ahora es la iglesia. De hecho, dicen que la Israel de Dios es la iglesia. Esta es la segunda postura. Desde luego, tal postura lo que hace es alegorizar, espiritualizar el texto. Tampoco tiene base bíblica. No se dice en ningún lado de la palabra de Dios que sea la iglesia. Y la tercera postura es de que si uno mira el capítulo 7, versículo 4 al 8 de Apocalipsis,
se da uno cuenta de que evidentemente se refiere a un grupo de judíos de raza que el Señor tiene preparados, preservados. Por eso habla en ese contexto de que antes de que comiencen los juicios, se le da la orden a los ángeles que no dañen nada de lo que hay en la tierra hasta que se sellen estos 144,000. Entonces son un grupo de judíos que el Señor tiene reservados para ese momento. Por eso la mención 12,000 de cada una de las tribus. Entonces esta es la postura que hace mayor justicia al texto sin alegorizar, sin caer en lo fantasioso. Entonces, los 144,000 es un grupo de judíos que son los primeros en ser salvos durante el tiempo de la tribulación. Gracias, Pastor Jason. Pastor, cuando nos habla de judíos de raza, es decir, son judíos que forman parte del pueblo de Israel o son o pueden ser algunas personas que no son judíos. Es decir, la tercera posición es que eminentemente son judíos. Claro, desde luego, porque es que si uno mira el pasaje de Apocalipsis capítulo 7, del versículo 4 en adelante, se menciona que son sellados de todas las tribus. Mire, deben contar con unas características. Tienen que pertenecer a una de las tribus y tiene que ser de los hijos de Israel. Cuando uno mira en la Biblia, los hijos de Israel se refiere a la descendencia física de Jacob, tal y como está registrado en el libro del Génesis. Entonces, aquí en Apocalipsis menciona que estos 144,000 son sellados de cada una de las tribus, mire, debe pertenecer a una tribu, y de los hijos de Israel. Entonces, es cierto que ahorita a nivel nacional hay muchos que están allá en Israel, pero nada tienen que ver con la nación, con los antepasados. No tienen familia judía, no son de descendencia judía. Entonces, la norma que presenta aquí Apocalipsis debe venir de una de las tribus y debe ser de los hijos de Israel, es decir, tener antepasados judíos. Eso es lo que presenta allí. Bien, pastor. Pastor, en alguna literatura, no sé si la leí o fue escuchada, se decía que como en el Nuevo Testamento, pues ya no hay ni judío ni gentil, y que esa referencia relacionada con los 144,000 se decían o se decía en ese texto o en esa explicación que en los 144,000 iban a estar también los judíos que habían aceptado al Mesías antes antes de la tribulación o dentro de la tribulación. Esa posición o de pronto esa, digamos, manifestación, si tiene algún asidero en que un judío mesiánico pueda formar parte de los 144,000, pastor. Bueno, la postura que usted menciona tiene unos problemas. El primero de ellos se puede apreciar que no distingue entre lo que es la iglesia e Israel. El texto de que ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, que Pablo menciona en Gálatas 3:28, se está refiriendo a la presente era en la cual estamos, la cual se llama el tiempo de la iglesia, que va desde Pentecostés hasta el rapto de la iglesia. Todo aquel que en ese periodo, desde Pentecostés hasta el rapto de la iglesia, acepte a Jesucristo, crea en el Evangelio, pues ya no es judío. Si alguien ahora acepta a Cristo, ya no es judío. Se añade al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Lo mismo el gentil, ya no es gentil, es la iglesia. Pero una vez termine la era de la iglesia, que finaliza con el rapto, ahí sí el que sea salvo siendo judío, será judío. El que sea salvo no siendo judío es lo que la Biblia presenta ahí mismo en el capítulo 7 de Apocalipsis, de los versículos 9 en adelante, cuando Juan dice que ve una gran multitud de toda tribu, pueblo
lengua y nación. Esos son lo que llaman los judíos los goín. Los goín son las naciones que no son judías. Pero de acuerdo al texto, volviendo a los 144.000, son judíos de plena raza, de tribu judía, de antepasados judíos, salvos, porque por eso son preservados, dice que serán sellados en sus frentes, hablando, y cuando se sella algo tiene que ver con propiedad. Son pertenecientes al Señor, son salvos, pero son judíos. Y como ya no está la iglesia porque ha finalizado la iglesia, ya fue raptada antes de que comience el tiempo de la tribulación, pues entonces se vuelve la distinción. El que es judío siendo judío salvo, es judío salvo. El que es gentil y acepta la salvación, es gentil. Ya no es parte de la iglesia porque finalizó la era de la iglesia. Sí, pastor, dentro de ese mismo contexto de quiénes van a formar parte de los 144.000. Si no estoy mal, pues el texto que el pastor nos indicó en Apocalipsis 14, no tengo acá el versículo, pero recuerdo que hay una parte donde se dice que estos que van a formar parte de los 144.000, dice que no se contaminaron Uh -huh. con mujeres, dice que pues eran vírgenes. Esto tiene que ver con una, digamos, un requisito o cualidad específica de los que van a formar parte de los 145.000 que sean unos verdaderos, como dice acá, puros, sin contaminación, pastor. Si nos ampliara eso de qué es la Claro que sí. contaminación. Sí, el texto es Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 al 5, que es el otro donde le menciona a los 144.000 que se encuentran allí junto con el Cordero. El Cordero se encuentra en pie, allí un monte que menciona, y después da esas características, ¿no? Dice capítulo 14, versículo 1 de Apocalipsis. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en su frente. Y después el versículo 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, estos son los redimidos de entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Dios. Entonces, es una evidencia de que es un grupo de judíos salvos, pero la clave está en que se hallan junto con el Cordero, que es el Señor Jesucristo, en el monte de Sión. Porque de ahí va a comenzar el gobierno del Mesías en la tierra, en Jerusalén. Entonces ellos van a participar junto con él, van a entrar al milenio. El hecho de que no se hayan contaminado con mujeres es algo que ha inquietado lo que dice la Biblia a muchas personas, es porque en el tiempo de la tribulación va a haber una terrible apostasía. Mm, Entonces ellos se van a preservar no casándose con, imagínense, habrá paganismo, será como dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, como los días de Noé, habrá idolatría, habrá apostasía. Entonces ellos, debido a ese sellamiento, esa misión especial que tienen del Señor, optan por no casarse durante ese tiempo. Pero aquí como los vemos no en el cielo, sino están en el monte de Sion con el Cordero, ellos entrarán en su cuerpo natural al milenio para poblar allí el milenio también. Entonces, esto es lo que menciona. Es un grupo de judíos que se mantienen preservados por el Señor, salvos y que van a llevar a cabo una misión específica de la cual ahorita hablaremos cuál es su misión. bueno, pastor, hay otra, pues digamos, a veces es más especulación que a veces no se ajusta al texto bíblico, pero qué bueno que le pudiéramos aclarar esto al oyente. Se ha dicho que los 144.000, que son de las 12 tribus de Israel, son los únicos judíos que se van a salvar. Otra posición pues dice que no es así, sino que los 144.000 son los que van a estar gobernando con el Señor
y que a través de estos 144.000 van a llegar muchos judíos a creer en el Señor. ¿Eso tiene algún fundamento bíblico, Pastor Jason? Bueno, para entender esta pregunta en su perspectiva correcta, es necesario comprender que este grupo de 144.000 aparecen mencionados en el capítulo 7 de Apocalipsis. Mm, Ellos son los primeros salvos durante el tiempo de la tribulación. Recordemos que todo aquel que entra al periodo de la tribulación es porque era inconverso, porque la tribulación es un juicio principalmente sobre los judíos inconversos y sobre las naciones inconversas también. Entonces, todos los que ingresan al tiempo de la tribulación son inconversos, pero de ahí, de ese grupo de judíos, 144.000 son salvos. Por eso los menciona allí. Los primeros convertidos de todos, ya sea de las naciones, ya sea los judíos. Por eso los menciona en ese orden. En el capítulo mm. 7 los menciona primero y hasta el versículo 8. En el versículo 9 en adelante, Juan ve una gran multitud de toda tribu, pueblo, lengua y nación, es decir, gentiles. Primero ellos son salvos. Después de esto, entonces, en el capítulo 14 de Apocalipsis, hay algo que es importante que dice allí, cuando menciona que son primicias para Dios, al final del versículo 4. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias. ¿Primicias de qué? Los primeros frutos. Recuerden que la fiesta de las primicias se llamaba en hebreo la fiesta de Bikurim. Era una fiesta en la cual se llevaban los primeros frutos, se consagraban al Señor, se los presentaban a un sacerdote, él los mecía delante del Señor, Dios los bendecía y decía que detrás de esto vendría una cosecha mayor. Los primeros frutos de los judíos convertidos, porque al final del periodo de la tribulación es lo que Pablo menciona en Romanos, ya sea en el capítulo 11, cuando menciona que todo Israel será salvo. Entonces, miren, no son los únicos salvos de los judíos, son Mm. las primicias, los primeros frutos. Y ellos van a llevar a cabo una labor, producto de esa labor, viene una multitud de naciones, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, gentiles salvos, los que menciona en el capítulo 7, versículo 9 en adelante, Apocalipsis, una gran muchedumbre. Y al final de esto, cuando Cristo venga por segunda vez al concluir la tribulación, todo Israel será salvo, o sea, una cosecha mayor de judíos salvos. Gracias, Pastor. Qué buena explicación, porque en este punto fallábamos muchas veces el tener la verdad de ese texto, tanto de Apocalipsis 14 como en Apocalipsis 7. Pastor, anteriormente nos estuvo hablando de los sellados. Qué bueno, Pastor, que nos indicara en qué momento y bueno, y por qué son sellados estos 144.000, Pastor. Sí, el capítulo 7 de Apocalipsis es muy claro que al inicio Juan ve unos ángeles que están en los cuatro ángulos de la tierra, a los cuales se le da la orden, que no dañen nada, que no comiencen los juicios, ni la tierra, ni nada, hasta que se hayan sellado a este grupo de 144.000. Y es interesante el término que utiliza, que hayamos sellado a los siervos, les llama siervos. Es decir, que ellos van a cumplir una labor de servicio especial para Dios. Serán sellados al inicio de la tribulación para ser preservados de todo ese tiempo terrible. Los juicios, como vemos ahí, la persecución del anticristo que va a estar por allí, las catástrofes que van a haber serán sellados. Y son sellados, y hay algo interesante, la forma de sellar implica de que serán preservados. Miren, en la Biblia se utiliza la palabra sello para mencionar algo que se preserva, algo que es de propiedad, algo que está guardado. Entonces, eso es lo que va a hacer Dios. Dios los sella, los protege de todo lo que va a pasar en el tiempo de la tribulación. Los sella porque llevan el nombre del Cordero y de Dios en las frentes, son propiedad de Él. Entonces, para eso son sellados. Y el propósito es para que lleven a cabo una labor. ¿Cuál es la labor?
la de proclamar el evangelio del reino. Ese es el evangelio del reino al cual hace referencia Mateo 24:14 cuando dice se predicar el evangelio del reino, que no lo están predicando hoy en día como algunos lugares dicen. El evangelio del reino lo van a predicar estos 144,000, porque ellos van a anunciar que el rey viene por segunda vez a establecer el reino aquí en la tierra con su esposa, la iglesia. Entonces, esto lo van a llevar a cabo los 144,000 sellados para proclamar el evangelio del reino durante el tiempo de la tribulación. Bien, Pastor Jason, esa expresión sellados es algo así como igual que llamados, elegidos, o el sellamiento tiene algo más que el llamado y el ser elegido, Pastor. Sí, el sellamiento principalmente tiene que ver con lo que dije hace un instante, guardar, preservar y de luego tiempo de la persecución del anticristo y esto con el fin de, digámoslo de esta manera, serán un grupo de evangelistas, estarán evangelizando al mundo. Si un hombre como Saulo de Tarso, un judío, logró hacer tanto para el Señor, estableciendo tantas iglesias, escribiendo gran parte del Nuevo Testamento, ¿cuánto no más harán 144,000? Así de fieles, así de preservados, guardados, usados por el Señor, ¿cuánto no más harán? Por eso predicarán el Evangelio del Reino para testimonio a todas las naciones. Y ese es el fin entonces de lo que menciona del sello de estos 144,000. Bien, Pastor Jason, mirando un poco, digamos, como la parte de la cronología o el tiempo, se puede pensar que este trabajo evangelístico de los 144,000 es simultáneamente a la última parte de la semana 70, es decir, lo que en algún programa el pastor nos indicó de la gran tribulación, es algo como simultáneo en razón a que estos 144,000 que están sellados son protegidos del anticristo, pastor. Sí, pero recordemos que mencionando lo del texto del capítulo 7 de Apocalipsis, ellos son sellados al inicio de todo ese periodo de 7 años. Mm, No a los 3 años y medio, sino al inicio, porque técnicamente la tribulación durará pues los 7 años, un periodo de 3 años y medio de una falsa paz y los 3 años y medio de rompimiento de ese acuerdo de paz por parte del anticristo con Israel y sus vecinos, la persecución terrible que va a efectuar. Ellos son sellados al inicio de ese periodo, para que durante todo ese periodo puedan llevar a cabo su labor evangelística, llevar el mensaje, el evangelio del reino, durante todo ese periodo. Como resultado de esto, lo que Juan ve, una gran multitud de toda tribu, pueblo, lengua y nación salvas. Como resultado de esto vienen también los dos testigos, menciona capítulo 11 de Apocalipsis, y como resultado de eso, al final de la tribulación, todo Israel será salvo cuando vean al Señor Jesucristo venir por segunda vez con la iglesia. Pastor, ¿cuál es entonces la misión de los 144,000 sellados, pastor? Principalmente es un grupo que el Señor tiene para aquel tiempo de evangelistas. Son sellados con el propósito de llevar a cabo la tarea de proclamar el evangelio del reino. Sencillamente de esta manera. En ese tiempo va a suceder muy similar a lo que pasa hoy en día. ¿A quién se le fue dada la comisión hoy en día de predicar el evangelio? A la iglesia, ¿no es cierto? La labor de evangelismo, de como dijo el Señor, ir, predicar el evangelio, hacer discípulos, bautizarles, enseñarle todas las cosas que Él les dijo,
o ahora la lleva a cabo la iglesia. Es una labor que diríamos casi exclusiva de la iglesia. Pero en ese tiempo se cambia. Ya Dios no está tratando con la iglesia porque por ahora tiene una relación especial con la iglesia en este tiempo. Ya la iglesia es arrebatada, es llevada al cielo glorificada, galardonada, premiada. Ahora el Señor se vuelve especialmente un trato con Israel, de acuerdo a lo que dice Hechos capítulo 15 que mencionó Santiago, que volvería el Señor y reedificaría el tabernáculo caído de David. Eso lo menciona desde el versículo 19 en adelante, el capítulo 15 de Hechos. Entonces ahí se les comisiona a ellos, estos 144,000 judíos. Y como el mensaje tiene que ver con el reino, el evangelio del reino, recuerde que el reino tiene que ver con Israel. Por eso exclusivamente a ellos. Nunca en la Biblia se llama al Señor Jesucristo el rey de la iglesia, siempre el rey de Israel. Así lo dijo Natanael. Tú eres Rabí, oh Rabí, tú eres que el hijo es el rey de Israel en Juan capítulo 1. Entonces, esa es la respuesta para el amable oyente. ¿Será así? Porque no puedan hacerlo, sino porque estamos en otra época. Ya no está la iglesia, obviamente, la iglesia ahorita está mayor compuesta de gentiles más que de judíos, por eso muchos gentiles hoy en día predicamos el evangelio como parte de la iglesia, pero aquel tiempo será un trato especial con Israel y es lógico que Dios comisione a este grupo de 144,000 judíos y les encargue a ellos y que proclamen el evangelio del reino, porque para ellos fue dado el reino, para Israel, con promesas terrenales, un reino, un trono, una casa aquí en la tierra y que se llevará a cabo desde Jerusalén. Gracias, pastor. Pastor, hay un señor desde la Uh-huh. mesa de Cundinamarca, y él dice, si esos 144,000 predican el Evangelio solamente en Jerusalén, dice él, o hay también de esos 144,000 predicando en todo el mundo. Bueno, la clave está en esto. Recordemos que desde inicios de la iglesia nació en Jerusalén. Después, como dijo el Señor, en Judea, Samaria y hasta lo último la tierra. Algo así será. Ellos estarán allí en Jerusalén, pero su labor se extenderá al mundo. Por eso lo que Juan ve en el capítulo 7 de Apocalipsis cuando dice, una gran multitud salva de qué? Toda tribu, pueblo, lengua y nación. Eso se puede resumir en ese lenguaje del Apocalipsis de todas las naciones del mundo, porque estos 144,000 han llevado el evangelio del reino a todas las naciones, dice Mateo 24, para testimonio a todas las naciones y luego viene el fin. Eso es Mateo 24:14. Entonces será en todo el mundo que harán el mensaje del evangelio de los 144,000. Qué buena pregunta y respuesta, pastor. Pastor Jason, toda esta buena exposición sobre los 144,000, este trabajo de estos sellados, de estos llamados escogidos, ¿tienen alguna relación, pastor, digamos, en la misión eh, con la iglesia? O en otras palabras, ¿hay alguna relación entre los 144,000 y la iglesia, pastor? Si miramos la Biblia, desde luego que no. ¿Por qué? Cronológicamente la iglesia para ese momento ya se halla en la presencia del Señor. La iglesia será, de acuerdo a las profecías de la Biblia, arrebatada antes de que inicie el tiempo de la tribulación. Los 144,000 serán salvos en el tiempo de la tribulación. Por eso, volviendo a la pregunta del anterior oyente, ese cambio de comisión. Ya no está la iglesia que es la que predica el evangelio. Ahora Dios toma a estos 144,000 judíos y los comisiona como evangelistas para predicar el evangelio del reino, obviamente con un énfasis especial a judíos, pero también se extiende a las naciones. Entonces, no hay ninguna relación. Por otra parte, la iglesia será librada del tiempo de la tribulación, mientras que los 144,000 son sellados, no llevados a la presencia del Señor, sellados, dejados aquí en la tierra, para ser guardados en medio de la tribulación. La iglesia es preservada de la tribulación. Los 144,000 son preservados en medio de la tribulación, porque estarán aquí en la tierra.
Gracias, pastor. Aquí hay otros oyentes que nos dicen, a ver, las almas que reciba el Evangelio se refiere donde dice que persevere y será salvo. La pregunta está un poquito enredada, pero entiendo yo que lo que el oyente quiere decir es que las almas que reciban el Evangelio y que perseveren serán salvos y que en qué parte dice eso de la Biblia. Entiendo la pregunta de la oyente, pastor. Bueno, bien, esto lo menciona Mateo 24, cuando el Señor dijo, y el que perseverara hasta el fin será salvo. Pero ¿salvo de qué? Preservado, diríamos ahí. Es que la palabra salvación hay que entenderla no siempre en el contexto de salvación del alma, porque también Pablo dice en 1 Timoteo 2:15 que la mujer se salvará engendrando hijos. Ahí no podemos tomar la palabra salvación como salvación del alma. Lo que implica es que la palabra salvación, la palabra griega sotería, correspondiente a la palabra hebrea yasha, significa e incluye los conceptos guardar, preservar, ser librado, asegurar. Entonces, lo que está diciendo ese texto es que una de las evidencias de que se ha sido salvo es que se persevera. No es que se salva uno por perseverar, sino la evidencia de que alguien es salvo es que persevera hasta el fin. El Espíritu de Dios, el Señor Jesucristo, lo lleva a perseverar como resultado de la salvación. Entonces, lo que quiere decir ahí es que una evidencia de que ha sido salvo es que se mantiene a pesar de todo ese tiempo terrible fiel al Señor. ¿Y quién le da esa fidelidad? ¿Quién lo lleva a ser fiel? El Señor, que habita en la persona, produce tanto el querer como la hacer. Esa es una evidencia de la salvación. Gracias, pastor. Desde Girón nos envían un mensaje, un buen programa, un abrazo para todos los de Fuego AM. Pastor, hay una inquietud de una hermana desde, a ver, aquí Caldas. Esto es un municipio de Caldas, pero es en Boyacá, en la parte de Occidente. Ella pregunta: qué buen programa. ¿Nos podría indicar el pastor por qué entonces los testigos de Jehová dice que solamente se van a salvar ellos y que son los 144,000? ¿Esto es bíblico o no es? Pastor, ¿qué le contestamos a la profesora desde acá en Caldas, Boyacá? Bueno, al inicio del programa mencionamos las tres posturas que se dan de quiénes son los 144,000, y una de ellas es que algunos dicen que son el grupo de los testigos salvos, los únicos que han nacido de nuevo, y que ellos son los que el Señor ha escogido para que estén con Él en el cielo, ejerzan el sacerdocio. Y dicen que son testigos de Jehová. Esta postura es insostenible, porque cuando uno mira el capítulo 7 de Apocalipsis, se está refiriendo a judíos. Ahora, ¿de dónde lo toman los testigos de Jehová para decir que no es literalmente allí? Bueno, primero que todo, porque juegan con el texto. Si uno se da cuenta y lee el capítulo 7 de Apocalipsis, se omiten dos tribus, la de Dan y la de Efraín, y se incluye a José y se incluye a Manasés. Entonces los testigos de Jehová vienen diciendo, oiga, pero José no es una tribu, oiga, pero Manasés no es una tribu, Manasés no era un hijo de Jacob, era un hijo de José. Entonces se da cuenta, eso no es literal, es simbólico, y por ese lado juegan. Pero lo que sucede es que de acuerdo a la ley de Moisés, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 29, versículos 18 al 21, Dios había dicho que cualquier tribu o hombre o mujer que se entregase a la idolatría sería borrado como tribu. Y uno mira el pasado de Dan y Efraín, y las dos se entregaron más que las demás naciones de las tribus de Israel, se entregaron a la idolatría. Por eso se omiten. Y en lugar de ella se menciona a Leví y se menciona a José. A Leví en lugar de Dan, porque Dan se entregó a la idolatría, cuando en el tiempo de Jeroboam, primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 26 al 30, colocó dos becerros, uno en Dan y otro en Betel.
esos eran territorios de Dan y Efraín. Y como la ley de Moisés decía que si alguno practicaba idolatría, no sería contado como tribu, es natural que en Apocalipsis no se mencione. Y en lugar si se mencione en el caso de José, que es intachable, y a Efraín. Aparte de eso, en el caso de Jacob, cuando iba a morir, adoptó a los dos hijos de José y dijo, míos Mm, son tuyos, pero son míos ahora y llegan a ser parte de las mismas heredades de Israel. Por eso son contados como tribus también allí. gracias, pastor. Pastor Jason, aquí hay una pregunta a ver, dice aquí Morales Cauca, Lupercio. Dice, por favor, pastor, si los 144.000 son de las 12 tribus de Israel y hay 10 tribus que están perdidas, ¿cómo se sabrá o cómo se sabe de los 12.000 de esas tribus si no aparecen? Pastor, ¿qué le respondemos? Me parece interesante la pregunta. ¿Qué le respondemos? ¿Cómo van a surgir, digamos, Claro, cómo van a aparecer esas 12 tribus para formar parte de los 144.000? bueno, muy bien. Esto es muy sencillo. Precisamente son sellados. Juan escucha el número de los sellados y es lógico, las 10 tribus que son, se llaman las 10 tribus perdidas, que no supieron dónde están, pero Pablo dice en segunda Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Es que la orden de sellarlos te la da a los ángeles, Dios a los ángeles. No dañen nada de la tierra, nada, hasta que hayamos sellado a los siervos de Dios. Dios conoce a los que son suyos. Y Mm. aunque no haya registros humanos de ellos, Dios sabe quiénes son. El Señor conoce los suyos. Entonces, ¿quién más que Él? Y Él es el que los va a sellar. Esa es la respuesta. Gracias, Pastor Jason. Es que por aquí me llegó también otra persona, bueno, no dice quién es acá. Dice Pastor Jackson, qué buen programa. No entendía ese tema de los 144.000. Y dice, si esos 144.000 cuando proclamen el Evangelio, van a hacerlo para todo el mundo utilizando los medios tecnológicos. Que yo lo entiendo, si esos 144.000 surgen allá en Israel, ellos podrán predicar utilizando las redes sociales, es lo que le entiendo al oyente. Desde luego, y esto no es un misterio porque también se explica, de acuerdo a la pregunta del oyente, cómo cuando el anticristo dé muerte a los dos testigos, dice la Biblia que todas las naciones de la tierra verán sus cadáveres que se encuentran allá en Jerusalén. ¿Cómo los puede ver todas las naciones a la vez? Pues ahí tenemos que hablar de la tecnología, los satélites. Mm. Dice, y los verá todo el mundo a la vez. Ahí estarán 3 días ahí. El anticristo no permitirá que los entierren. Entonces, ¿cómo es posible esto? Pues a través de la tecnología. Obviamente no es de extrañar que incluso se hagan este uso, porque ahora la iglesia utilizamos las redes sociales, se utiliza el internet, se utiliza la radio como estamos haciendo en este momento, pues para predicar el evangelio. Leo Apocalipsis 11:9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Dónde? Mire, los vieron, toda la gente, todo el mundo los vio, los cadáveres allí que están en esa ciudad, que llama aquí Juan en sentido espiritual Sodoma y Egipto. Es una forma, dice en sentido espiritual, no es Sodoma y es Egipto. Esa es la forma de llamar a Israel, que para ese tiempo estará pervertido por todo lo que habrá. En sentido espiritual se llama así. Entonces, ¿cómo los van a ver a la vez? A través de la tecnología, los satélites. Entonces, no es de extrañar que lo mismo pueda pasar.
pero sí los 144.000 van a llevar el mensaje, el evangelio a todas las naciones. Sí. Pastor Jason, ya vamos a ir terminando el programa. Tengo esta inquietud. El pastor en el preámbulo del programa nos indicó que los 144.000 estarían protegidos de las persecuciones del anticristo. Es decir, en ese sentido, el anticristo, ¿cómo podría perseguir a estos 144.000? Igual que, digamos, en el inicio de la iglesia y al igual que la maldad ha perseguido a grandes hombres, como por ejemplo en la Reforma, pastor. Sí, algo así, pero principalmente a través de su sistema. Habrá un sistema monetario, un sistema económico, una religión implantada, el ecumenismo, unión de todas las iglesias, y al punto de que menciona Apocalipsis 12, que el dragón se enfurece contra la mujer que es Israel, porque esta descendencia de la mujer tiene el testimonio acerca de Jesús. O sea, la furia que se va a desatar sobre la nación de Israel es porque precisamente habrá el testimonio de los 144.000 de allí la nación que tienen el testimonio del Señor, de la salvación, el evangelio del reino, y lo están predicando al mundo, y por eso comienza una persecución terrible sobre ellos. Gracias, Pastor Jason. Estamos culminando, amigo oyente, esta exposición tan interesante de los 144.000, los sellados, los llamados, los que predicarán el Evangelio para todo pueblo, raza y nación. Y agradecemos al Pastor Jason porque ha sido una exposición muy clara. Consideramos, amigo oyente, que si usted quiere ahondar en estos temas, puede entrar a la página de Fuego y hay una amiga y una hermana que nos solicita el link. Vamos ahora más tarde a poderle enviar la enseñanza del día de hoy para que usted la tenga. Sin embargo, puede entrar a Fuego AM allá por YouTube y busca El Impulso. Pastor Jackson, agradecemos su disposición y ese don que Dios le ha dado para explicar estos temas que no son fáciles a veces de entender y tampoco pues explicarlo con claridad. Y qué bueno, pastor, que para algún oyente que quiera ir a congregarse en su lugar, nos pueda dar algún enlace o algún número de página donde lo podamos seguir en sus enseñanzas que tenga allí en esa plataforma, pastor. Gracias, una vez más reitero mi gratitud por este espacio que nos permiten llevar a cabo estos temas tan importantes. Si alguien nos quiere contactar, mi número personal es el 314-306-9079. También ese mismo número de WhatsApp, si me quieren escribir alguna pregunta o algo, ahí estamos para servirles. Nos encontramos ubicados en la calle 70, número 9026, Bosa Recreo Las Margaritas. Tenemos servicio los domingos, 9:30 de la mañana, o tal vez a las 5, y los días jueves a las 6:30. Entonces, domingo 9:30 de la mañana, 5 de la tarde, jueves 6:30. Nos encontramos en el canal de YouTube de la iglesia. Pueden colocar ahí en el canal de YouTube Iglesia Bautista, Bautista con B larga, Cabot, deletreo la palabra Cabot, con la de kilo, la A, B larga, O, D. Iglesia Bautista Cabot Recreo. Ahí estamos subiendo semanalmente contenido, predicaciones. Si les parece, se pueden suscribir para que les lleguen continuamente las nuevas predicaciones que estamos subiendo. Y también, si consideran, pueden recomendar el canal. Gracias, pastor Jason. Amigo oyente, hemos llegado a la culminación, sin antes agradecerle a Tanis, que estuvo en el control máster. Al pastor Jason Cárdenas reiteramos nuestros agradecimientos. Dios lo bendiga por esta exposición tan interesante. Los invitamos a que vuelvan a escuchar el video y se despide este amigo Juan de Jesús Sánchez Aponte. Dios los bendiga. Hasta otra oportunidad, si así el Señor no lo concede. Bendiciones para todos.